Para entender el papel de la precarización del trabajo en las sociedades capitalistas, primero hay que comprender a qué nos estamos refiriendo con precarización, y en este caso precarización laboral. Para mí es de bastante utilidad la categoría que se usa en la economía clásica y particularmente cómo se va a desarrollar con Carlos Marx cuando nos habla de salario relativo, refiriéndose a la proporción de la riqueza que se genera, que se queda en manos de los trabajadores. Él señalaba que incluso cuando los salarios nominales o los salarios reales aumentaran, el propio desarrollo del capitalismo tiende hacia la precarización, es decir, hacia la disminución del salario real. En este sentido, pensar a la precarización dentro del desarrollo capitalista implica que inminentemente el trabajo es precario, es decir, tenemos que quitarnos de esa utopía de pensar dentro de la propia sociedad capitalista que existen posibilidades de mejorar las condiciones del trabajo. Se puede dar bajo algunos ciclos, se puede dar de manera temporal, pero la precarización es necesaria para el propio desarrollo capitalista, pues dado los planteamientos de esta corriente, se basa justamente en la extracción de la plusvalía, la acumulación del propio capital en las sociedades modernas. Bueno, para hablar sobre los procesos de mercantilización y desmercantilización dentro del desarrollo del capitalismo, es importante primero referirnos al libro La Gran Transformación de Karl Polanyi, donde a lo largo de una serie de estudios que él realiza y que va describiendo en este texto, nos va mostrando cómo con el ascenso del capitalismo se fueron mercantilizando diferentes cosas. Se mercantilizó la tierra, que antes estaba en manos de los señores feudales, se mercantilizan las cosas propiamente, que ese es su objeto, el ser distribuidas dentro de un mercado, pero también se va a mercantilizar el dinero, que solamente funcionaba como medio de intercambio, ahora también va a generar una ganancia en el mercado, pero él pone sobre todo la atención en el trabajo, es decir, cómo el trabajo ahora es convertido en una mercancía, y es convertido en una mercancía justamente para responder a las necesidades del capitalismo, es decir, para sujetar su valor no al uso que se le dé dentro de un sistema productivo, sino en función de los requerimientos de producción del propio capital. Este es un proceso de mercantilización que se puede observar ya de manera importante en el siglo XVIII, sobre todo en el siglo XIX, y que continúa a lo largo del siglo XX. Sin embargo, si nosotros echamos mano un poco de la escuela de la regulación que va a surgir en el siglo XX, principalmente un autor, Michel Arrieta, él se cuestiona, bueno, ¿y cómo es posible que a lo largo de varias décadas en el siglo XX el trabajo haya sufrido un trabajo de desmercantilización? Es decir, que haya sido sacado del mercado para incrementar sus condiciones propiamente de vida, propiamente laborales. Y la respuesta está en que cuando comenzábamos el siglo XX, el salario relativo de la clase trabajadora estaba ya muy disminuido como para poder hacer frente, como para poder hacer que la demanda de todos los bienes y servicios se realizara. Y en este sentido podemos hablar de la crisis de 1929-1932. Así que para relanzar el capitalismo fue necesario suspender, no en el largo plazo, sino solamente en un plazo medio, ese proceso de mercantilización, y ahora inducir un proceso de desmercantilización, donde el Estado interviene en el mercado, dejando que el valor del trabajo no solamente se determine por el propio mercado, sino que el valor del trabajo esté determinado también por el propio Estado. Este es un proceso de desmercantilización,
Y ahí tenemos esta fase del estado de bienestar que así ha sido conocida, donde el Estado, a través de una serie de regulaciones e instituciones, colabora para mejorar las condiciones del trabajo, a través de un Instituto Mexicano del Seguro Social, o el ISSSTE, o el crédito para la vivienda, o a través de subsidios a la educación. Entonces tenemos un proceso de mercantilización inherente al desarrollo capitalista, un proceso de desmercantilización que no implica que se corte la reproducción del capital, sino solamente de manera temporal hay esa suspensión, y que ahora, en la década de los 80, frente a una nueva crisis, se tiene que volver a la tendencia de largo plazo de reproducción del capital, que implica la precarización. Y para precarizar, nuevamente hay que reintroducir el trabajo al mercado, saliéndose el Estado, iniciándose ahora un proceso de remercantilización. Bien, cuando nosotros acudimos al término Fordismo y en la actualidad al posfordismo, tenemos que remontarnos a la escuela de la regulación que surge en la década de los 70, cuando una serie de pensadores en Alemania, en Francia, comienzan a cuestionarse cómo era posible que el capitalismo continuara avanzando en su desarrollo a pesar de una serie de crisis que se venían dando. Y entonces ellos se dan cuenta que el capitalismo tiene un desarrollo cíclico, con ascensos y descensos, y que en cada uno de estos ciclos de reproducción del capital, la manera en cómo se organiza la producción y el trabajo es distinta, de acuerdo al pensamiento de la época y de acuerdo a las condiciones materiales de reproducción. Y entonces ellos nombran a esta fase que va desde los años 30 hasta los años 70 en Occidente como Fordismo, justamente porque está basado en principios como los que había desarrollado Henry Ford en su empresa automotriz. En el caso de México, este modo de regulación y forma de acumulación del capital se da un poco de manera tardía hasta la década de los 40 y sobre todo en la década de los 50 a través de un modelo que va a permitir su reproducción, que es el modelo de industrialización sustitutiva de las importaciones. México era prácticamente agrícola en su actividad económica hasta la década de los 30, y justamente en el contexto mundial del Fordismo y en el proceso de querer imitar una forma de desarrollo y de modernización, busca la industrialización del país, y esa búsqueda de la industrialización implicó generar grandes empresas, en este caso empresas estatales, donde los trabajadores bajo economías de escala realizaran la producción que desde luego facilitara el desarrollo del capital. Entonces, básicamente tenemos esa época del Fordismo que va de la década de los 40 hasta los 70, basado en un trabajo especializado, bajo una división técnica del trabajo y a gran escala. Y durante esta fase, justamente es cuando se lleva el proceso de desmercantilización, con el apoyo que va a otorgar el Estado para mejorar las condiciones del trabajo. Bien, la reforma a la ley laboral se inscribe dentro de una serie de reformas llamadas reformas estructurales, pero que se vienen dando no de manera reciente. Este conjunto de reformas nos remiten a la década de los 80, cuando bajo la crisis del capitalismo a nivel mundial y en México se requiere realizar una serie de cambios e instrumentar una serie de mecanismos que permitan justamente el proceso de remercantilización del trabajo, y no solamente de remercantilización del trabajo, sino también de una serie de empresas que se encontraban en manos del Estado y que ahora es necesario trasladarlas a la iniciativa privada. Esta reforma, a mi parecer, debió haberse dado en México a finales de la década de los 80 o en la década de los 90. Sin embargo, la organización del sistema político mexicano que se había tenido durante prácticamente todo el siglo XX, bajo un sistema corporativo, hacía un poco inviable
el que se realizara este tipo de reformas porque iba justamente en contra de los trabajadores. Es decir, bajo un contexto de transición política iba a ser un poco complejo realizar una reforma de esta envergadura porque indudablemente generaría una pérdida de legitimidad del sistema. ¿En qué consiste la reforma laboral? Simple y sencillamente en flexibilizar las reglas, flexibilizar los contratos de trabajo por los cuales los trabajadores se encuentran inmersos dentro de las actividades productivas y básicamente tienen que ver con reducir los salarios, reducir las prestaciones. De esta manera se estarían generando mayores empleos porque al reducir los salarios relativos se daría la posibilidad de incrementar el capital y con el incremento del capital, con el incremento de esa inversión, pues a su vez contratar mayor cantidad de trabajadores. Esta reforma laboral es necesaria y no solamente es necesaria en México, es necesaria a nivel mundial. Sin embargo, repito, esta reforma se debió haber dado décadas atrás y se da hasta ahora. ¿Por qué se da hasta ahora esta reforma laboral? Simple y sencillamente porque en la práctica la reforma se dio. Es decir, esta reforma laboral que ahora se da, lo único que está haciendo es convertir en legal todo un conjunto de prácticas ilegales que habían ya desde la década de los 80 y sobre todo la década de los 90 decrementado las condiciones laborales de la clase trabajadora en México. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el empleo informal se ha incrementado desde la década de los 80 y sobre todo la década de los 90. Bueno, esa era una práctica ilegal. Lo que hace la reforma laboral ahora es simple y sencillamente legalizar esa informalidad. Nosotros sabemos que el trabajo a domicilio, el trabajo temporal, el trabajo a tiempo parcial son prácticas comunes que se vienen dando desde finales de los 80. La reforma laboral lo que hace es legalizar ese conjunto de prácticas. Es decir, dadas las condiciones políticas del Estado mexicano, esta reforma se llevó en la práctica cuando debía de llevarse, junto con un conjunto de políticas neoliberales que liberaron justamente la economía, que transfirieron una serie de empresas a los particulares. Y entonces la reforma se fue quedando pendiente, pero solamente en su cuestión formal, es decir, de su incorporación a las leyes secundarias. Así que la reforma del año pasado, del año 2012, simple y sencillamente legalizó algo que se vino efectuando y algo que toleró el propio gobierno pues a lo largo de más de 2 décadas. Bien, esta pregunta se podría responder en varios sentidos. Primero, en términos académicos, lamentaría yo decir que no se están generando nuevas propuestas frente al contexto capitalista actual. Es decir, las propuestas de principios del siglo XX o del siglo XIX respondían a un contexto muy distinto al del siglo XXI y tratar de buscar una desmercantilización del trabajo con políticas acordes a este contexto implicaría generar desde la academia toda una serie de mecanismos, instrumentos que dieran esa posibilidad. Sin embargo, me parece que no se están generando nuevos planteamientos. Ahora bien, en el caso concreto de México, me parece que la izquierda también, así como en la academia hay una crisis, en los proyectos políticos de los partidos hay una crisis, hay una indefinición propiamente ideológica de estos partidos políticos que se han vuelto demasiado pragmáticos. Si nosotros pensáramos que existiera esta posibilidad, implicaría que la izquierda mexicana no hubiera avalado esa reforma laboral, es decir, no hubiera hecho legal lo que con anterioridad era ilegal. Entonces me parece que no hay una propuesta clara ni en México ni en el mundo, ni desde la academia ni desde los propios partidos políticos.
pudiera pensar en una alternativa que se ha generado desde la década de los 80s, que la propone John Holloway a partir de lo que él denomina marxismo abierto, que tiene que ver no en la construcción de grandes proyectos que modifiquen justamente las relaciones de trabajo, sino que tienen que ver sobre todo con el actuar cotidiano de cada uno de los individuos. Es decir, que en nuestra acción cotidiana nosotros hagamos un rechazo justamente a esas formas de mercantilización, no solamente del trabajo. Es decir, conformar comunidades un tanto autónomas de 10, 20, de 30 personas que elaboremos una serie de insumos para nuestro propio consumo. Pensando en una alternativa que me parece también muy endeble dentro de la academia, dentro de la izquierda. Pero insisto, lamento que no exista una propuesta muy concreta, distinta a lo clásico, y que me parece no es completamente acorde a las exigencias materiales del capitalismo en nuestro